Se inicia así. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos ya la quinta tutoría de nuestra asignatura de Política Social de segundo curso del grado de Trabajo Social en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Bueno, como veis, ya llevamos bastantes sesiones, con lo cual estamos avanzando mucho. Los temas cada vez van a ir teniendo menos contenido. Estos temas son un poquito más espesos, ¿vale? En el libro nuevo ya sabéis que está bastante trabajado algunos apartados, pero luego iremos reduciendo el tiempo de los temas, aunque el contenido evidentemente es el que tiene el material, para poderlo trabajar un poquito más acertadamente y más adecuadamente en función del tiempo y las tutorías que nos vayan quedando. Esperemos que lo podamos dar todo, ¿vale? Bueno, comparto con vosotros, porque en la semana pasada empezamos el tema 4, no sé si lo recordáis, donde nosotros habíamos estado trabajando precisamente todo el tema de las ideologías, ¿verdad? Habíamos estado viendo, bueno, se llama tema 4, política, sociedad e ideología, debate entre las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. ¿Y qué es lo que habíamos estado viendo? Bueno, pues habíamos estado viendo precisamente cómo se produce un cambio social, una evolución en esas ideas originarias desde políticas sociales que surgen, ya lo sabéis, ¿no? Con las revoluciones industriales y los elementos tan importantes que supusieron, ¿no? Ese cambio, éxodo rural, cambio de modelo, por temas de urbanismo, tema de pobreza vinculada al tema del desarrollismo industrial. Habíamos visto cómo la política social, además, en ese momento recibe influencias también, sobre todo en los inicios, ¿no? Tanto del liberalismo en un primer momento y los conservadores, que serían las primeras ideologías que de las que vamos a tener referencia sobre el tema de la atención social, intervención social o relación con el tema de las políticas sociales en general, y cómo se generan respuestas alternativas que serán los socialismos y respuestas también alternativas a los dos modelos anteriores como intermedio, que sería lo que conocemos como socialdemocracia, que la tendremos nosotros básicamente ya hablando de manera directa en el estado de bienestar, ¿no? Esas políticas sociales, el máximo exponente, ya sabéis, lo estuvimos explicando, fue el estado de bienestar, donde combinamos ideas políticas vinculadas a ese informe, famosísimo informe Bevery, las ideas económicas o postulados económicos keynesianos. También estuvimos diciendo que estamos hablando de estados vinculados a derechos sociales, por tanto, también el concepto de ciudadanía y derechos sociales de tercera generación, que en muchos elementos y asignaturas anteriores hemos mencionado, sobre todo en referencia a Marshall, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿No? Y todo ello como elementos garantistas, ¿no? De la generalidad de las problemáticas, de los elementos importantes que las políticas sociales, sobre todo con el estado de bienestar, van a hacer. Pero que a partir de los años 60 se produce además otro cambio ideológico muy importante, os pongo ahí mayo del 66, porque se generan nuevos movimientos sociales que están al amparo de ideologías que son emergentes en este momento, que fijaros hasta dónde han llegado, ¿vale? Porque estaremos hablando de los feminismos, los primigenios, primero feminismo tienen unos tintes muy concretos, anticolonialismo, antirracismo, multiculturalismo, fijaros que están muy vinculados, y los movimientos de base ecológica que se empiezan a gestar en el mayo del 68, los movimientos sociales, en pensar el mundo, ¿verdad? Estamos al final del movimiento hippie, que también es muy importante, muy ecológico, muy flower power, ¿vale? Que tiene que ver con estas ideologías emergentes, donde en términos de política social lo que se busca es una política social más inclusiva, es decir, no tanto la generalidad, sino dentro de la generalidad el reconocimiento de las diferencias, de los enfoques y de los elementos particularistas. ¿Vale? Os ponía ejemplo de esas dos niñas, ¿no? Que la madre les compraba helado y decía, para que sean las dos iguales, un helado de chocolate a cada uno, es verdad, cada una tiene un helado de chocolate, pero había una de las niñas que le gustaba el helado, pero lo que quería era un helado de fresa. Entonces, igualdad, transversalidad, pero con el reconocimiento de la especificidad, la diferencia, pues mejor. ¿Vale? Mucho mejor, ¿no? Y tiene que ver con estos movimientos sociales de tinte nuevo, novedoso, que se gestan o que emergen sobre todo a partir de los años 60, finales de los años 60, ¿vale? Más en concreto. Vale, creo que hasta aquí hemos llegado, porque a partir de aquí hablamos de crisis. Claro, si entramos en la época de crisis del estado de bienestar, es decir, estamos en la crisis del 73, la crisis se le llama crisis del petróleo porque coincide con una crisis del petróleo. Recordad que los países productores, la OPE del petróleo, se dan cuenta de que esto es lo que mandan en el mundo y se dan cuenta de que ellos, si recortan la producción de barriles, se recorta la producción de barriles, el precio del petróleo se dispara. Claro, la gente necesita petróleo en la base,
¿vale? El patrón petróleo, ¿vale? El petrodólar, el tema de economía basada en la geoestrategia, pero de tipo petrolero, petrolífero. Fijaros que la cantidad de guerras que hemos provocado por temas que tienen que ver de alguna manera con las fuentes de petróleo a nivel mundial, ¿vale? Si no estamos hablando de cualquier tontería. Por los países que tienen petróleo se dan cuenta de que si ponen en el mercado menos barriles de petróleo, de crudo, sería correcta la expresión, ¿vale? Hay diferentes tipos de crudo, por ejemplo el Brent, ¿vale? Que es uno de los más famosos. Si yo pongo menos crudo en el mercado, al haber menos crudo en el mercado, ¿qué le pasa al mercado? Pues que rápidamente se encarece el producto, ¿vale? Es decir, produciendo menos, gano más dinero. ¡Ostras, qué pasada! Pero, ¿qué va a generar esa crisis? Pues va a generar en cadena un aumento generalizado de los precios, que es el efecto petróleo. Es decir, si yo aumento el precio del petróleo, el precio del petróleo aumenta, esta gente se hace una jarta de ricos, pero va a haber un montón de gente intermediario, que ahí está el capitalismo, que lo que va a hacer es comprar petróleo para esperar que suba el precio y venderlo cada vez más caro, cada vez más caro, cada vez más caro. Se va entendiendo, es decir, un montón de intermediarios que van a hacer que cuando llegue al país, a la zona o al consumidor final, haya aumentado un montón. Y entre medio se han quedado un montón de gente con un montón de dinero, ¿vale? Que es de lo que se trata al final, quedarse con el dinero, ¿vale? Esa es la base del capitalismo. ¿Qué ocurre? Pues se dan cuenta, se va a producir una crisis general que se llama crisis de oferta. Esto no viene explicado en vuestro libro. Para poderla ver tenéis que leer otros economistas y otros autores, por ejemplo, a Anisi, David Anisi. Yo os recomendaría el libro de Creadores de Escasez de David Anisi, que es una pasada, y explica perfectamente en varios, de manera mucho más compleja y elaborada de lo que yo os voy a explicar ahora mismo, cómo se produce esa crisis. Pero básicamente lo que se dedican los que producen, esto no es una crisis que emerja ni del sector trabajo ni del propio Estado, ¿vale? Deciden recortar la producción. ¿Para qué? Para que aumenten el producto, aumenten el precio. Hay una crisis de oferta. Me niego a ofertar, porque a mí me interesa que cuando yo oferte sea con el mayor precio posible que me beneficie a mí, pero con los menores costes que también me beneficien a mí. ¿Eso que va a provocar? Entre otras cosas, una ruptura del pacto keynesiano, como os pongo ahí. Recordad que el pacto keynesiano era un equilibrio que había entre Estado, empresa y población trabajadora, del resto, ¿verdad? Donde todos se beneficiaban en esa política de tipo keynesiana, ¿vale? Pero el pacto keynesiano básicamente era esto, es decir, un equilibrio donde todos ganaban, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento que uno, que es el que puede, además, en este caso, que es el que produce, se niega a producir, empieza a destruir empleo, encarece, se reducen las vías de financiación de los estados, aumenta el número de pobreza, disminuyendo los ingresos de las arcas estatales, pero habiendo más demandantes de ayudas sociales. ¿Vais viendo esta incongruencia? Pues esto es lo que estamos heredando hasta ahora. Eso viene de aquí, ¿vale? Esto, entre otras cosas, junto con cambios ideológicos, etcétera, etcétera, como por ejemplo la emergencia y hegemonía del neoliberalismo en los años 80, la caída del muro de Berlín, que también lo hemos explicado, ¿vale? Todos estos elementos están aquí, ¿vale? La caída de la emergencia de valores personales más vinculados a menos vinculados a la sociedad, más vinculados al individualismo, eso hace que la gente tenga muy poca capacidad de reacción ante los cambios macro. ¿Por qué? Pues porque pierden el sentido de colectivo, ¿vale? Todo esto está aquí, ¿vale? Pero en los años 70-80, evidentemente, estas ideologías, estos movimientos van a ser los que estén presentes en ese cambio social y cambios en la política social que se van a producir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí la política social pierde su referente, además nacional y estatal. ¿Por qué? Porque además llega el arma definitiva contra el estado de bienestar, que es que desaparezca el concepto de Estado, tal y como nosotros tenemos Estado-nación hegemónico que controla un territorio, que regula perfectamente sus normas, el tema de impuestos, el tema de políticas sociales, porque llega la globalización. ¿Qué le pasa a la globalización? Que la globalización encerramos a la gente en sus países, pero el capital y los movimientos de flujos macroeconómicos pasan 3 kilos de los países y se van a esferas que además no están controladas democráticamente, ¿vale? Y son entidades supranacionales y empresas que operan a niveles supranacionales, ¿vale? Y además normativas internacionales que amparan precisamente todo esto. Eso además combinado con tecnología que permiten la globalización o lo que llamaríamos en ese momento, llamamos en ese momento el just in time o lo que es lo mismo, en todo en tiempo real. Es decir, yo puedo controlar varias fábricas en varios sitios, varios sistemas de producción, varios tiempos, porque mi tecnología me lo permite hacer.
Si no, no se podría hacer tampoco la globalización, ¿vale? En cualquier caso, fenómenos asociados que vais a ver, tema de destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque ahora mismo para yo tener una producción para venderle a los españoles no tengo por qué tener ninguna fábrica en España. Me la puedo llevar a un país del tercer mundo, donde no haya derechos sociales, donde sean muy baratos los costes de producción y todos los márgenes de beneficio me los quedo yo. Eso sí, a los españoles les sigo vendiendo el mismo producto. Vais viendo, ¿vale? Falta de control de lo económico. ¿Por qué? Porque las decisiones económicas o macroeconómicas empresariales están en esferas por encima de los poderes nacionales y de las leyes nacionales, ¿vale? Aunque en verdad tienen mucho poder, lo que pasa es que no se lo creen, ¿vale? Pérdida de derechos, claro, tú pierdes derechos en el momento en que no tienes cobertura legislativa. El envejecimiento visto como un problema social, también vamos a tenerlo aquí, ¿vale? Ese envejecimiento va a ser otro elemento importante en la sociedad es visto como un problema social cuando en verdad en muchos casos puede ser hasta una solución social, pero bueno, en este caso se ve como un elemento de más gente dependiente, menos gente cotizante. En verdad, cuando se habla de que el envejecimiento es un problema social, lo que se está diciendo es que el empleo es un problema social, porque si hubiese pleno empleo, no habría, el envejecimiento no sería un problema, ¿vale? Hay estados que basan sus políticas de pleno empleo asociadas al envejecimiento y el propio envejecimiento es motor económico de creación de trabajo. Si yo a todos mis mayores lo tengo perfectamente cubierto de prestaciones y servicios, necesito un montón de gente trabajando. Ah, ¿el estado de bienestar puede ser creador de pleno empleo? Sí, claro, pero hay que querer hacerlo así. Esto es ideología, ¿eh? Ideología. Y los sistemas sanitarios para el mercado. Otro de los elementos que vais a leer es precisamente cómo esos sistemas sanitarios, el mercado les encanta quedarse tanto con las pensiones, fondos de pensiones que no les lleva el Estado, que todo ese gasto público vaya a fondos privados. La educación les encantaría que toda fuera privada y los sistemas sanitarios les encantaría que todo fuera privado. Es decir, todo para mí. Para el sector privado y lo público, esto para mí, esto para mí. ¿Vale? Que es el pensamiento que hay. Entonces, claro, la cobertura de derechos, servicios, estado de bienestar, ¡wow! Esto no lo cargamos y empezamos a hablar de otro rollo que no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, más o menos vais viendo cómo van cambiando las ideologías y se asocian a diferentes momentos que tienen que ver con la evolución de la política social, del estado de bienestar y todo lo que hay en torno según la fecha, ¿vale? Ahora mismo la cosa está una harta de regular. Bueno, hay una tablita que os he cogido la foto directamente del libro de los autores de la asignatura, que me parece interesantísima. Pone aquí marco teórico ideológico de la política social. Si os dais cuenta, en la parte superior vienen las diferentes corrientes o ideologías, liberal, las hemos mencionado, ¿eh? Y ideología conservadora, ahora hablaremos un poquito de ellas. Socialista, socialdemócrata, recordad que no son lo mismo, ninguna de ellas, ¿eh? Socialista, socialdemócrata. Y esas corrientes que hemos denominado de la diferencia, ecologismo, feminismo, ¿vale? Que estarían por ahí, ¿vale? Y cómo se asocian a la idea de justicia, libertad, igualdad, ciudadanía. Hay unas que abogan más por modelos combinados, otras más hacia un punto, por ejemplo, unas que se basan más en el concepto de justicia y otras menos, otras más, tiran más hacia la libertad individual y otros a los elementos más colectivos, otros hacia la igualdad en términos individuales o formales o igualdad estructural ya total, no solamente formal y material, como lo vais a ver en esta tablita, o el concepto de ciudadanía que tienen diferentes enfoques también según vamos viendo las diferentes ideologías. Echadle un ojillo y os lo leéis porque no tiene mucha más problemática, sobre todo porque podemos ver perfectamente la evolución de las diferentes ideologías en ese respecto. Sí es interesante también esta tablita que se llama dimensión material de la política social, donde igualmente vienen arriba, en la parte de arriba, las diferentes ideologías que estamos estudiando todo el rato en el capítulo, y va en función del tipo de política social, diseño de políticas sociales que hacen, tipo de planificación o tipo de financiación. Evidentemente no es lo mismo política social en términos liberales que en términos socialdemócratas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto cambia muchísimo. O socialismo, que tiene un enfoque muy claro, ¿vale? Entonces, por favor, irle echando, ver esos matices o esas diferencias que os van a ayudar precisamente a entender esas diferencias no sutiles, sino importantes, porque que evidentemente acomodan a que estemos dentro de un contexto de una ideología o que estemos en otro tipo de ideología, ¿vale? Que las tenéis un poco por ahí y que además también se cruzarían con los temas anteriores, con los modelos de estado de bienestar, tipo de estado de bienestar, ¿vale? Según las ideologías que los amparan y los momentos históricos en los que se desarrollan. El libro tiene a bien exponeros, además, matices sobre cada una de las corrientes, ¿vale? Yo solamente voy a traer algunas pinceladas porque cada corriente da pues prácticamente para un máster,
¿vale? Sobre el tema del liberalismo se puede hacer un máster específico sobre el liberalismo y me quedaría corto, ¿vale? Porque podría haber un máster económico, otro sociológico, otro de política, otro de trabajo social, se podría hacer, ¿vale? Con cada una de las ideologías que hay aquí. Entonces, vamos a ir viendo pequeñas pinceladas que a su vez son de la pequeña pincelada que es el tema, que es un tema bastante extenso, que son las ideologías, ¿no? Aquí tendríamos lo que sería una de las clásicas, ¿vale? Además, donde se gestan las primeras políticas sociales de base que tienen que ver con la industrialización, esos primeros momentos, ¿no? De esa gestación de la pobreza, de la miseria, de las diferencias sociales en términos contemporáneos de peso, ¿vale? Pero también de políticas sociales. Hay liberalismos humanizados, ¿vale? De hecho, esos liberales humanizados serán base para los futuras socialdemocracias, ¿vale? Corriente liberal, bueno, corriente liberal se sustenta, ya lo sabéis, en el liberalismo político y económico surgido en respuesta al despotismo y a las monarquías absolutas. Recordad que el liberalismo es una contestación sobre todo a los elementos heredados de la Edad Media. ¿Vale? Una contestación que ya sabéis, la Revolución Francesa, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entre los siglos XVIII y XIX, periodo señalado como los orígenes de la política social además, pues destaca algunos como Benjamin Constant, uno de los ideólogos más relevantes del movimiento liberal, con su teoría sobre la libertad de los antiguos y en los modernos, ¿no? Los antiguos y los modernos. Bueno, son tratados clásicos. La contribución más destacada de su obra hace referencia a la exaltación del individualismo basado en la libertad individual, fijaros, ¿vale? Y en confrontación con la actividad del Estado absolutista. Fijaros que el Estado, el liberal, el Estado lo ve como intervencionista, como limitador, como el... ¡Uah! El Estado debe ser un garante de la libertad individual, que es la máxima expresión de esa ideología, ¿vale? Es defensor, por tanto, de la separación también de poderes, de la preeminencia de los derechos civiles y de la participación política en la modalidad representativa, ¿vale? Es decir, esos que están ahí, que me gobiernan, son gente que yo pongo, porque me representan, ¿vale? En la que los gobiernos electos, ¿vale? Ahí está el principio liberal de democracia, deben interferir, según este ideal, lo menos posible en asuntos civiles, sociales y económicos, cuidado, que ahí es donde está el hándicap, de los ciudadanos, ¿vale? Es decir, están ahí para que exista el Estado que garantice las libertades individuales. Todo lo demás al liberal puro le sobra, ¿vale? Claro, esto perjudica a la inmensa mayoría de la población del mundo, ¿vale? Pensadores principales clásicos que también conocéis. Yo no los voy a explicar en este tema porque no es necesario, pero aún así los pequeños matices que vienen interesantes en el libro los deberíais leer. Por ejemplo, el famoso Adam Smith con la teoría de la famosa mano invisible, ¿no? De laissez-faire, laissez-passer, dejar a la economía libre, las teorías de David Ricardo sobre la oferta, la demanda, el equilibrio y el tema de la justificación de económica, el malthusianismo que básicamente es la base misma de los darwinismos sociales y de la justificación de la diferencia y de la opresión del pobre por parte del rico. ¡Wow! Eso tiene tela marinera. Los famosos ya más contemporáneos. Estas gentes últimas son Friedman o Rawls. Rawls tiene una teoría muy, muy bonita, pero está dentro también de la base de teoría, es una teoría de justicia social, pero está dentro también de la base liberal, con sus matices y sus elementos. Friedman es puro, puro, puro neoliberalismo, ¿vale? De todas maneras, echarle un ojillo porque son figuras, ya digo, que os deberían de sonar porque os pueden caer preguntas o lo que sea, que sepáis de quién estamos hablando y en qué ideología la ubicamos. En cualquier caso, y sobre el estado de bienestar, en la época dorada del capitalismo, la política social con orientación liberal tiene un carácter residual, ¿vale? Aquí es que el liberalismo no encaja. Y subsidiaria la provisión de bienestar a través de la acción limitada del Estado. Claro, tú quieres limitar el Estado, que además en temas sociales no lo ve bien, lo que ocurre es que tiene un estado de bienestar bastante mediocre, ¿vale? Comparado con los máximos. Las prestaciones sociales asociadas a las políticas sociales deben ser pues, modestas y perceptibles si se muestran niveles de necesidad considerables como mucho, ¿vale? Es decir, cuando ya estamos más, ayudamos un poquito, ¿vale? Uf, y ya me pasamos. En contraprestación, pues el Estado debe revisar la situación de los ciudadanos que las perciben, porque hay algo así como el que percibe una ayuda hay que vigilarlo mucho, porque parece que nos engañe, que sea mentira, hay que incentivar su integración en el mercado de trabajo para que finalmente adquieran cierta autonomía en la solvencia de sus necesidades y no dependa, no reciba ayudas públicas, ¿vale? Entonces hay por ese país que de corte muy neoliberal que ven mal, por ejemplo, que una persona mayor tenga una pensión, que una persona en paro cobre un desempleo. Ven mal humillante y moralmente.
Y el que lo cobra también se siente mal moralmente, porque están en parámetros ideológicos que parten de estas premisas, ¿vale? Eso entenderíamos porque hay países que tienen este tipo de corriente, ¿vale? Esta corriente estoy dedicando un poco más de tiempo a ella porque tiene mucho impacto, ¿vale? Tras la crisis energética, bueno, la crisis del petróleo del 73 y la consecuente destrucción de los estados de bienestar que vendrán a posterior, ya he dicho que no es la crisis del petróleo, es la crisis de oferta que se produce después. La ideología liberal propone una amplia liberalización de la economía y la privatización de los recursos como medida ante el fracaso de las políticas económicas keynesianas. Básicamente, es muy gracioso porque el liberalismo es el que destruye el estado de bienestar con ese recorte de la oferta, pero cuando se lo carga, dice que quien se la ha cargado es el propio Estado, porque lo ha hecho muy mal. ¿Vale? Y las políticas keynesianas han fracasado, no se están aplicando políticas keynesianas. De hecho, cuando hay una crisis, estos mismos liberales van al papá Estado y le piden, por favor, que intervenga y que les dé, ojo, ayudas económicas. ¡Ostras! ¿Habéis visto? Me callo. Pues esas políticas fiscales ahuyentan y generan déficit público, desincentivan la inversión de capital privado, limitan la iniciativa empresarial y en consecuencia la creación de empleo. Algo así como si los ricos tenemos menos dinero del que podemos ganar, a lo mejor no creamos tanto empleo como podemos. Bueno, pues cuando se les ha dejado más dinero, no han creado más empleo, han sido más ricos. Punto. También plantean una crítica a las políticas sociales de empleo características del liberal socialismo, ya que entienden que el gasto en programas de empleo resulta muy costoso. Eso no, como que no, gastar en empleo, eso no les interesa. En definitiva, se trata de reducir el gasto público y social, esa es la solución, ¿eh? Limitando la intervención del Estado a favor del sector privado, que es lo que se está haciendo. Es decir, cada vez que se subcontrata una empresa privada en vez de crear puestos de trabajo de una administración, lo que tú te estás cargando es el sector público y estás incentivando el sector privado. Estás trasvasando dinero al sector privado. Ojo, y muchas veces, muchas veces es más caro que si se hiciera desde lo público, ¿vale? Asimismo, aboga por la introducción de los criterios de eficiencia en la gestión de los medios públicos y en la provisión de bienestar social. Algo así como, si las cosas van mal es porque no las gestionamos bien, ¿vale? Pero el dinero para lo privado. Vale. Es verdad, la gestión si es mala, ¿vale? Pero una cosa es y otra cosa es lo otro. Bien, otra ideología potente, ¿vale? Pues evidentemente es la conservadora. La conocéis un poco menos, pero ahí está, es un elemento evidente y transversal también a lo largo de la historia desde que estamos hablando de la política. La corriente conservadora o conservadurismo, ¿vale? Sostiene básicamente la defensa de los valores políticos, culturales y morales tradicionales, es decir, todavía más tradicionales que los propios liberales, ¿vale? Oponiendo así a cambios sociales radicales y al progresismo. Rechazan, pueden ser también parte de la vertiente liberal, pero más central en el conservadurismo, cualquier cambio en términos de progresivo, ¿vale? De progresismo, perdón, ¿vale? Desde un punto de vista económico, pues asociado al proteccionismo. No obstante, durante el siglo XX se ha orientado al conservadurismo liberal, es decir, pues está muy vinculado ahora mismo liberalismo y conservadurismo en las formas actuales, ¿vale? En respuesta a las sucesivas crisis económicas acaecidas. En este sentido, ha mostrado una preferencia por la propiedad privada y por la mesura fiscal, o lo que es lo mismo, poquito de impuestos. Cuando se dice poco impuestos no es para los pobres. Los pobres no pagan impuestos, no tienen dinero, es para los ricos. Sin rechazar el proteccionismo intervencionista cuando se trata de preservar el capital nacional. Si os dais cuenta, juegan con una doble moral, ¿vale? Para el pobre no hay proteccionismo, pero para el capital hay que protegerlo, ¿vale? Es así como esta corriente ideológica resulta precursora de las primeras políticas sociales germánicas a finales del siglo XIX, algo de esto hemos hablado, con una clara vocación de solventar la cuestión social, pero sin alterar la estructura social existente. Es decir, yo ayudo, mejoro, suavizo, matizo, pero ojo, no me meto en cambiar nada de la estructura, porque soy conservador. Quiero que todo permanezca como está ahora mismo. De esta manera, aquellas políticas sociales de seguridad social se orientan a la prevención de riesgos sociales y laborales, así como a la cobertura de contingencias de la vida que protegieran a los trabajadores y a sus familias, esposos e hijos, básicamente, que es el modelo familiar estándar, ¿vale? De ahí que la riqueza protectora de la política social conservadora se concentre mayormente en el trabajador asalariado, que es el enfoque
fundamental, ¿vale? Y aquí entrarían accidentes laborales, enfermedades o retiros en forma de prestaciones económicas y de pensiones de jubilación, así como de viudedad y de orfandad. Básicamente esto es lo que van a desarrollar esos enfoques, además lo van a hacer de manera muy interesante porque además luego las futuras seguridades sociales y la socialdemocracia, parte de esto se nutre elevándolo a otro nivel, evidentemente, ¿vale? O mejorándolo. Sí, desde esta ideología, la familia es, por tanto, una institución clave, fundamental en la protección, en la satisfacción de necesidades y en la transmisión de valores que contribuyan al orden social, al Estado, etcétera, etcétera. Es decir, base fundamental de la familia, modelo familiar clásico, protegemos a la familia en ese modelo familiar clásico dentro de un orden y de un conservadurismo, de un statu quo, ¿vale? Que es lo que busca esta ideología. Como veis, puede haber ayudas sociales, puede haber transferencias, puede haber muchas cosas, pero sin cambiar el orden establecido, ¿vale? Eso es muy importante, ni la estructura. Se sostiene, por tanto, un modelo de política social y programas financiados por contribuciones sociales y o seguros obligatorios y tiende a establecer una correspondencia entre protección social y seguridad social cuando evoluciona, ¿no? Y aquí estaría por el tema de favoreciendo la protección básicamente del ciclo vital, ¿no? Recordar el modelo familiar que lo tenemos aquí, pero van pensiones de vejez, jubilación, todo eso estaría ahí. A la familia, pensiones de viudedad, orfandad e incluso promocionando políticas de natalidad activa para solventar las crisis demográficas, sobre todo sobre todo en el último siglo, ¿vale? También contempla la financiación de las políticas sociales a través de, muy conservador, donaciones privadas caritativas, orientada a la ejecución de políticas focalizadas, muy concretas, en sectores de población más vulnerables, o a la solvencia de necesidades de financiación ante problemas sociales emergentes relacionados con las áreas de salud y educación o cualquier área, ¿vale? Porque es un estilo, ¿vale? Es un estilo, ¿vale? Estaría perfectamente explicado dentro de esta corriente conservadora, ¿vale? Bueno, si no hay duda, seguimos avanzando y vamos a explicar la corriente socialista, ¿vale? ¡Wow! Un cambio radical con el liberalismo y conservadurismo, porque esta gente sí propone un cambio estructural, cambiarlo todo. Esto no funciona, no está bien, está mal, y unos están mal por culpa de otros, que generan las condiciones para que esos otros estén mal. Esto es marxismo, ¿vale? Los socialismos entienden el mundo así, ¿vale? Y los movimientos ideológicos socialistas de base socialista pues tienen esto. Los corrientes socialistas o socialismo, incluyendo el marxismo, es una corriente filosófica, política, social, económica, ¿vale? También hay un socialismo científico, ¿vale? Que surge como contestación al liberalismo y al conservadurismo. Es decir, si esas dos posturas durante su desarrollo no se hubiesen hubiesen sido tan duras desde el punto de vista social, muy probablemente la gente no se hubiese organizado de manera alternativa para cambiar las condiciones. ¿Vale? Es decir, el socialismo, igual que os decía, los sindicatos, son elementos contestatarios que intentan responder o defenderse ante lo que se considera como una situación social insostenible o injusta para determinados grupos o colectivos de población, ¿vale? En oposición a las anteriores corrientes ideológicas, el socialismo arguye que las desigualdades sociales son el resultado de factores estructurales. Es decir, hay desigualdad porque se crean a nivel estructural unas reglas de juego que generan esas desigualdades. Es estructural. El orden social no es resultado de la generación espontánea ni el agregado impredecible de acciones individuales o racionales. Por el contrario, para esta corriente, el acceso y control a los medios de producción, de organización y de comunicación se distribuye desigualmente dentro de la estructura social. Y por tanto, cuidado, esa desigualdad genera procesos diferenciados de acceso a los recursos. Para uno van ahí el flujo de recursos y otros lo pierden todo, ¿vale? Así como disputas de clase de ciudadanos. Evidentemente, los ciudadanos, las clases sociales, estaríamos aquí todo el tema de clases sociales, se entienden con esta explicación. Para esta corriente, la cuestión de la propiedad ha resultado clave en la construcción y en el reconocimiento de la ciudadanía, de manera que históricamente se han excluido de ella, la propiedad es también el dinero, ¿vale? A grupos que inicialmente pues, no la poseían. Es decir, la propiedad es la propiedad privada, es todo lo mío, lo que me pertenece, mis riquezas, mis bienes, mis casas, mis campos, lo que sea, ¿vale? Pero hay gente que esto nunca lo va a tener, ni lo tiene, ni tendrá acceso, porque las circunstancias de las estructuras estructurales se lo van a impedir durante toda su vida y a todas sus generaciones, porque el flujo va a ir siempre en una dirección, ¿vale?
Esta explicación es de este tipo marxista socialista, ¿vale? Pensadores fuertes, donde tiene el famosísimo Rousseau, leer los libros de Rousseau, son muy chulos, muy bonitos, ¿vale? Son fáciles de entender. Además, Voltaire, Saint-Simon, Marx es más duro, ¿vale? Pero también no tiene desprecio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que hay que leerlo con tranquilidad. O Engels también, del tiempo de Marx, o Hofer, ¿vale? Hofer ya es más contemporáneo, pero son grandes pensadores y ideólogos y pensadores y generadores de conocimiento dentro de esta corriente, ¿vale? Y de los corrientes que hay evolucionadas con posterioridad, ¿vale? Bien, como vemos, no explica mucho más, vamos a leeros también el tema, pero el enfoque que tiene con el estado de bienestar pues no es muy halagüeño, porque no, el estado de bienestar os recuerdo que no cambia la estructura, entonces los socialismos marxismos no les mola mucho el estado de bienestar, ¿vale? Son la otra punta opuesta al liberalismo y los conservadurismos, lo que les molaría es cambiar la estructura para que las desigualdades, porque la estructura dejase de generar desigualdades, ¿vale? O diferentes accesos a los medios de producción. Bien, corriente socialdemócrata o, atento, liberalismo, socialismo, liberal socialismo o también algunos autores lo llaman liberalismo humanizado, ¿vale? Porque en la socialdemocracia es cosas con el socialismo, ¿vale? De igualitarismo, pero dentro de un contexto de libertades individuales, por tanto, liberales son también, ¿vale? Pero con todos estos matices. La corriente socialdemócrata o liberal socialismo, algunos estudiosos de la política social sitúan los orígenes de esta corriente a finales básicamente ya del siglo XIX. Políticamente se articuló mediante lo que se conoció, y aquí lo hemos estudiado y las asignaturas de primero, como reformismo social, ¿vale? Reformismo social europeo, ¿vale? Contribuyendo a la implantación de la política social y de los derechos sociales durante la segunda mitad del siglo XIX y, evidentemente, hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿vale? Principalmente se trató, y a partir de ahí se desarrolla más. Principalmente se trató de una corriente ideológica que aunó elementos de, ya he explicado, liberalismo y del socialismo, ¿vale? En un proyecto conjunto que además es armónico, es posible y de hecho ha sido posible. De primero aceptó el capitalismo, o sea, el Estado de Bienestar es capitalista, es procapitalista, ¿vale? Como sistema económico, así como los derechos fundamentales de los individuos, que serían de la primera parte, es decir, un Estado democrático, eso es liberalismo. Y del segundo, tomó la preocupación por las condiciones laborales, sociales y económicas de las masas trabajadoras y sus familias, buscando políticas de igualitarismo, ¿vale? Como una combinación entre libertad e igualdad, que es difícil, complicada, ¿vale? En este periodo, por reformismo social articuló una vía intermedia, o supuso un intermediar conflicto abierto entre liberales y socialistas como puntas opuestas. Por eso hablamos de una vía de en medio. Sí, entre los principios de libertad individual, que es negativa, y el de igualdad material, que en términos de oportunidades, a través de reconocimiento y extensión progresiva de los derechos sociales. Es decir, es una vía donde hay capitalismo, hay liberalismo y democracia, derechos sociales y además hay también igualitarismo en términos socialistas, ¿vale? Como veis, esa fusión que parece extraña es maravillosa porque ese eclecticismo funciona, ¿vale? Funciona a nivel histórico. En el siglo XX, las economías capitalistas occidentales se encontraban en crisis debido al crash del 29, que fue cuando emerge esta corriente, ¿vale? Y las sucesivas guerras mundiales, ¿vale? Por eso situamos los estados de bienestar y el fortalecimiento de la socialdemocracia justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a ideólogos socialdemócratas como son muy conocidos, John Maynard Keynes, William Bevery, Marshall, Baltimore, todos estos vienen cositas en el texto. Establecer una serie de medidas y recomendaciones para la construcción de las sociedades de esa posguerra. Es decir, oye, mira, está todo destruido, tenemos una Europa destruida, sabemos que cuando se deja el liberalismo y el conservadurismo libres, sin control, generan sus opuestos, que son o revoluciones soviéticas hacia la izquierda, o nos vamos hacia la derecha radical y nos vamos a los fascismos, que ya hemos tenido una guerra. Y ahora estamos en guerra fría con los otros. Sí, tenemos que repensar esto. Su proyecto político, económico y social trató de combinar el desarrollo y bienestar social con una economía social de mercado, ¿vale? Fijaros lo que hemos hablado de Keynes, orientando las libertades individuales, esas negativas, hacia un ideal de justicia social que incluyera cierto reparto material o redistribución de los bienes, recursos y servicios. Por eso se entendía también el tema de la seguridad social, que fuera redistributiva, el tema de los impuestos, claro, ahí tiene un sentido bastante interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, a Titmuss, que también es muy importante. Se mostró partidario en una política social e institucional redistributiva que supusiera más gobierno y menos mercado.
¿vale? Más justicia social y menos libertad para determinados grupos. Es decir, vamos a construir esto un poquito para que todos estén bien. Entonces empezamos a hablar en términos de estados de bienestar, tal y como nosotros lo vamos a conseguir. Sara me pregunta, Evaristo, ¿por qué se abandonó el patrón oro por el del crudo? No, no se abandonó, el patrón oro sigue siendo patrón oro. Lo que pasa es que el patrón crudo es otro de los factores de riqueza importante. Perdona, Sara, acabo de ver el mensaje. Es otro de los factores fundamentales porque del patrón petróleo dependen un montón de efectos que vienen colaterales. Por ejemplo, si yo aumento los costes de la gasolina, aumentan todos los costes de todas las mercancías que requieran transporte por carretera, barcos o aviones, porque están asociados, por ahora, al consumo con los carburantes. Cuando nos movamos con electricidad, solar y con otros rollos, ya no será ese factor determinante en este sentido, seguramente habrá otros, ¿vale? Pero más o menos porque es un patrón energético de sustento básico de la economía, ¿vale? Bien, perdón por el lazo. Estábamos entonces hablando precisamente eso de Titmus, ¿vale? Dentro de esa misma corriente socialdemócrata o liberal socialismo, la época dorada de la socialdemócrata se encuentra evidentemente unida a lo que venimos explicando, que es la expansión de los estados de bienestar, y aquí nos situamos entre 1940, 1960, hasta 1970, básicamente. En tanto que como ideología legitimó más que ninguna otra la intervención del Estado en materia redistributiva, ¿vale? Redistributiva es coger de dónde hay y redistribuir hacia donde no hay, ¿vale? La expansión del sector público, por eso la administración, empleo público, empleo de calidad, wow. ¿Dónde estamos? El avance del gasto social, estados que gastan para producir movimiento económico y crear pleno empleo, y en definitiva un sistema de beneficios sociales capaz de proteger a los ciudadanos a lo largo del ciclo vital. Es decir, tenemos la escuela para los niños, apoyos a la familia, la educación, la sanidad. Esos elementos son fundamentales, pero además desde el Estado como garante de derechos, ¿vale? Y por tanto se pueden exigir, estableciendo sistemas de protección y políticas sociales fuertes en todas las áreas: seguridad social, salud, educación, políticas sociales, etcétera, etcétera, empleo, servicios sociales, son los sistemas de protección social que ya conocéis de otras asignaturas y también de esta asignatura que es política social, ¿vale? Desde la corriente socialdemócrata y con carácter socialista, una política de gasto social expansivo resulta compatible y puede llegar a favorecer el crecimiento económico. De hecho, a la luz de los acontecimientos sucedidos tras la crisis económica de esta última que hemos tenido, del año 2008 para acá, que todavía no la hemos quitado ni de leo y además la hemos juntado con la del COVID, las políticas sociales son vistas como estrategias que pueden contribuir al crecimiento económico y del empleo. Ya os he hablado antes de que hay estados que crean en pleno empleo porque a través del sostenimiento del estado de bienestar necesariamente necesitan un montón de manos de obra. Y toda esa gente tiene salario, y toda esa gente consume, y toda esa gente son motores económicos. Y cada vez que se consume algo, el Estado ingresa. Y cada vez que tiene más ingresos, el Estado puede además generar pensiones, ayudas, vais viendo, es una maravilla. Y el Estado puede invertir, puede generar obra pública, puede generar gasto social. Y todo esto es movimiento económico que además crea pleno empleo en determinadas zonas del mundo que siguen estos patrones. Entonces, las políticas sociales son vistas como estrategias que pueden contribuir al crecimiento económico y del empleo, respondiendo a los objetivos de lucha contra la pobreza al mismo tiempo y también a las desigualdades sociales. Si se orienta a la inversión del capital humano y se apoya las políticas activas de empleo, evidentemente, si se quiere, porque esto es ideológico, tirar por esta vía, ¿vale? Con esta vía creamos este tipo de sociedades, con otras vías creamos un montón de diferencia entre gente que tiene mucho poder adquisitivo y gente que no tiene nada, y esta gente pues con muchísima riqueza, cada vez más riqueza, y esta gente cada vez más abajo, ¿vale? Si esta gente son los que deciden, esto no lo van a cambiar, ¿vale? Por esto funciona así, ¿vale? Si esta gente son los que controlan todo la estructura, ellos no tienen ninguna intención de cambiarlo, están geniales, ¿vale? Bueno, lo digo porque muchas veces me preguntan, ¿esto por qué es así si beneficiaría a todos de otra manera? Pues porque a lo mejor los que están pisados, los que están abajo, pues están pensando en el móvil nuevo que se van a comprar, en vez de pensar que a lo mejor están en unas condiciones sociales injustas, igual que muchas personas, y deberían de hablar entre ellas, porque a lo mejor hay soluciones. Desde la corriente socialdemócrata, entonces, planteamos de este tipo de enfoque, ¿vale?
Bueno, con esto... ¡Ay, se me ha ido una jarta! Esperarse. Bien. Bien, hemos dicho que habría un último conjunto de ideologías que son súper importantes, ¿vale? Porque son reflejos de cositas que ahora mismo son súper vigentes, ¿vale? Por ejemplo, el tema, la última parte, ¿no? De las ideologías, las llama el libro, los autores del libro lo llaman ciudadanía sustantiva o las corrientes de la diferencia. En verdad esas diferencias permiten la igualdad. Recordad antes cuando hablamos de los helados de chocolate y de fresa. Precisamente cuando son diferentes, todos están cubiertos por igual, ¿vale? Los feminismos, joder. Fijaros, la base misma del feminismo es una corriente bastante compleja porque tiene muchísimas ramas y muchísima diversidad ideológica y de acción y de ejecución, ¿vale? Existiendo varias subcorrientes ideológicas ante un objetivo compartido, que en este caso es al menos en mejorar la condición o el elemento mujer, ¿vale? Fijaros esto, lo amplísimo que es y lo complicado y lo complejo, ¿vale? Al principio, en la primera ola, porque claro, tiene una evolución, aquí hablamos siglo XVIII hasta el siglo XX, fue el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, ¿vale? O sea, oye, yo soy mujer y yo quiero votar igual que un hombre, pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? O yo quiero firmar igual que un hombre, o yo no tengo que depender de la firma de un varón, ¿vale? Siendo incluidas en un modelo de ciudadanía delegada basado en los derechos sociales, el del reconocimiento y la presencia como sujetos y personas igualmente válidas que los hombres, ¿vale? Más adelante, en 1990, 1900, bueno, eso está mal, ¿no? De 1990 a 1960, el tramo ese está mal expresado. Yo entiendo que será desde 1900 a 1960 o 1950 a 1960, ¿vale? Bueno, esa es la ola primera. Por último, en la tercera ola, hablaríamos a partir de los años, en verdad más adelante, hasta nuestros años, hasta nuestra época, de la influencia política de cuestiones como la maternidad, las paternidades, también el juego con las masculinidades, que esto también es muy complejo y muy interesante, la conciliación de la vida laboral, familiar, esto ya se va diversificando, va complejando y va matizando esas diferencias que son súper importantes de tenerlas en consideración, ¿vale? Y esto va mucho más allá. ¿Vale? El debate sobre el propio género, los géneros, ¿vale? Esto iría muchísimo más allá. Los multiculturalismos también son muy importantes porque son la base misma de la posibilidad de convivencia entre seres humanos de diferentes grupos de referencias culturales. No sé, ya sabéis que el concepto raza no existe biológicamente, no se sostiene y desde los nazis para acá se dejó de utilizar, ¿vale? ¿Quiénes lo utilizan mucho? No sé por qué. Pues cuando vas a Estados Unidos, te pones, ¿de qué raza eres? Y claro, tú que eres español, ¿qué le pones? Y dices, tía, ¿qué raza soy yo? Blanco, negro, marrón, amarillo, ¿cuál es la raza mía? Claro, porque ese concepto de aquí, por ejemplo, no encaja, ¿vale? Porque hay colores de piel, hay otros elementos, pero eso no son solamente. Perdón, Esperanza. Entendemos que hay un error en las olas del feminismo. Yo creo que hay una discordancia con los años, pero por favor, eso en el cachito de texto que estoy viendo aquí, ¿vale? Échale un ojillo en el libro a ver si viene un poquito mejor explicado en otras partes, ¿vale? Bien, multiculturalismo, pues básicamente el reconocimiento del otro, ¿vale? Esta corriente encuentra sus orígenes en los movimientos anticolonialistas, nos vamos un siglo atrás, casi dos, y antirracistas del siglo XX, evolucionados de los anteriores, ¿vale? Sin embargo, como paradigma moderno, su desarrollo va unido a procesos de creciente globalización cultural y de transnacionalidad. Es ahí donde las cuestiones de las identidades y de la interseccionalidad resultan muy importantes para el diseño de políticas sociales complejas y actuales. Fíjate, por ejemplo, el tema del multiculturalismo y escuelas, wow, el tema del fenómeno de migración, el tema de los MENA, es súper poderoso ese concepto, ¿vale? El multiculturalismo cuestiona las políticas sociales, de integración social. Integración social es tú, si eres diferente, te tiene que encajar aquí, ¿vale? El concepto cismo forzado es eso, ¿vale? En la medida que no suelen incorporar las identidades de grupos minoritarios en términos de poder, afectando negativamente al sentido de la pertenencia de estos grupos respecto a otras comunidades ciudadanas. Aquí vais a encontrar debate a favor de que deberían de permitirse esa laxitud o esa flexibilidad o esa posibilidad multicultural y que ya técnicamente el nivel máximo sería la interculturalidad, ¿vale? Que aquí no está explicado ahora mismo, pero otros que te dicen que no, que tiene, si hay una ciudadanía general o unos criterios generales, todos deberían de ser exactamente iguales. Bueno, estas ideologías de la diferencia, pues no van por ahí. Y terminamos el tema, no me lo puedo creer,
con la ciudadanía sustantiva, en este caso, en las corrientes ecológicas, que son muy importantes, ¿vale? Hoy día, fijaros, habla de cambio climático, tema de ecología, tema de sostenibilidad, ahorro energético, wow, esto ahora mismo es poderosísimo, 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 ¿vale? El ecologismo es un movimiento político, social y global que defiende la protección y prevalencia de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Se compone por diversas corrientes ideológicas, muchas, esto es mucho más complicado de lo que parece, como son el ecofeminismo, que es una vertiente combina con la otra, movimientos verdes, los ambientalistas o conservacionistas, el ecologismo socialdemócrata, el ecologismo socialista y marxista, que sería el más radical, porque quiere cambios estructurales, etcétera, etcétera. No obstante, el ecologismo cuestiona el progresismo como resultado, el progresismo como resultado ilustrado, no criticado y como legitimación de un sistema en un inicio industrial como funcionamiento y valores que atentan contra la propia naturaleza. Es decir, tenemos unos sistemas de producción, unos sistemas de comprender la explotación del medio basado en la explotación máxima, ¿vale? Como modelo económico y vigente, que es absurdo. Es decir, yo no sé si vosotros habéis dado cuenta, vosotros, si hacéis separación en vuestra casa de las basuras, ¿cuántas bolsas de basura que van al contenedor de reciclaje de plásticos, envases y demás generamos a la semana? Si hacemos la distinción, es una pasada. Es una pasada. Recordad que ahora mismo estamos en unos sistemas de producción que cuando se te rompe algo, tú tiras ese algo y compras algo nuevo. No hay una reparación, reutilización, reuso. ¿Vale? Esto hablaríamos de otro tipo de movimientos, sistemas económicos que no los puedo explicar aquí, pero que son muy, muy alternativas. ¿Vale? Y tienen que ver con movimientos más de tipo de reutilidad económica, no de tanto de explotación, porque medios hay todo lo que queramos y más. El problema es cuando todo eso se basa en constantemente utilizarlo de otra manera. Aquí hablaremos de la economía colaborativa. El principio de la economía colaborativa es muy fácil. Oye, ¿de verdad todo el mundo en su casa necesita un taladro para hacer agujeros en la pared? ¿Cuántas veces utilizas tú un taladro a lo largo de el mes o el año? No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende? Tipo, ese mismo taladro lo podría utilizar cientos de familias si se prestara o se negociara o se alquilara. Oye, necesito el taladro un día, 2 euros, trae para acá, colaboro, toma, te lo devuelvo. Y no hay que comprar ni gastar tanto plástico, materia, producción. Esto al que fabrica taladro le estará sentando una jarta de mal. Pero no sé si me estoy explicando con claridad. Es decir, el modelo económico que se basa en la sobreproducción más allá de las propias necesidades. Bien. Desde estas corrientes ecológicas, las políticas sociales de empleo deberían de dirigirse a la protección tanto de productos locales y al fomento de un empleo sostenible en armonía con el contexto o con los espacios. Las políticas de vivienda, de planificación urbana deberían respetar valores ambientales y el impacto en el medio. Las políticas sociales para la salud también deberían preservar los valores de la sostenibilidad, ¿vale? Especialmente las políticas del medicamento, ¿vale? ¿Cuánta medicación necesito? Pues estrictamente la que me tenga que tomar, porque quiero cajas y cajas, ¿vale? O porque me dan una caja de 40 pastillas si lo que necesito son 12, ¿vale? Fijar la de químico que hay ahí. Las políticas, y después eso para reciclarlo. Las políticas educativas deberían incluir la dedicación especial a la cuestión de la ecología y de los valores cívicos respetuosos con el medio ambiente, formas de vida social saludable, etcétera, 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 ¿vale? También lo prestas y no puedo verlo. Eso también ocurre. Por eso la economía colaborativa te dice, no lo prestes, véndelo o alquílalo, que también sería otra solución, además le gana dinero. Bueno, en cualquier caso, vamos a dejar de compartir el material, lo vamos a dejar aquí, no sé si tenéis más dudas o alguna cuestión que queráis plantearme antes de cortar la grabación. Bueno, chicos, chicas. Lo dejamos hasta el próximo día, nos despedimos, que tengáis muy buena semana, que vaya todo genial, ¿vale? Nos vemos en la siguiente.